Bueno, nos quedan unos segundos para ser rigurosos. Mira, aquí Amalia dice que los dos salimos en grande. Sí, para los asistentes imagino que será así. Vale. Bueno, son y 5. Vamos a arrancar. Javier, preséntate. Cuenta a toda esta gente quién eres. Cuéntanos. Bueno, pues para que no me conozcáis, que imagino que seréis todos que me conocáis, yo soy Javier, soy el responsable del Centro CADE de Segovia, uno de los centros que tenemos. También me encuentro dentro de la coordinación y dirección del Centro de Aravaca. Y bueno, pues soy, junto con otros compañeros, uno de los responsables de los procesos de evaluación y diagnóstico y también de coordinación de los tratamientos neurocognitivos, que es justamente de lo que vamos a hablar en esta charla de esta tarde y que vamos a intentar explicaros en qué consiste, cuáles son sus objetivos y bueno, pues las pruebas que aplicamos en este proceso. Y bueno, yo creo que después de la presentación que me ha pedido José Chu, yo creo que ya le doy paso a él y vamos iniciando la conferencia. Muy bien. Yo, para los que no me conocéis, soy José Ramón Gamo, director de los centros CADE. Y bueno, un poco este curso, este rato que vamos a pasar juntos, la intención que tenemos Javier y yo es explicar un poco qué hacemos en el proceso de evaluación neurocognitiva, ver cuáles son los objetivos de esta evaluación, qué es lo que nos permite tanto observar, detectar, para luego podernos planificar de cara a estructurar no solamente el diagnóstico, que es quizá lo que la gente tiene más asociada detrás de un proceso de evaluación, el establecimiento de la etiqueta diagnóstica, y sin embargo para quizá... A ver, ¿se ha colgado? ¿Se ha Se ha colgado, quedado Javier? congelado, José Chu, pero ya, yo creo que ya Ahora. está ok. No, os decía que nos aporta las primeras informaciones que luego nos van a permitir tomar decisiones de cara al tratamiento, ¿no? Que es fundamental. Esta formación va a tener como dos bloques, un bloque relativo a la evaluación y el diagnóstico y otro bloque relativo a la intervención. Y dentro de estos dos bloques yo voy a hacer una primera intervención de unos 10-15 minutos intentando explicar qué es lo que buscamos a nivel más general, más conceptual en los procesos de evaluación, y Javier lo que va a hacer es describir mejor estos procesos, qué cosas estamos observando, qué herramientas utilizamos para observarlo y cómo extraemos la información, ¿no?, de este tipo de pruebas. Y en el segundo bloque pues vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de intervención y cómo tomamos las decisiones a la hora de hacer los programas de intervención, esto que yo siempre llamo y que luego vamos a explicar, el traje a la medida. Y Javier pues luego lo que se va a dedicar es un poco a otra vez profundizar y ir con un pelín más de detalle para que podamos dimensionar pues qué tipos de intervenciones se realizan, cómo se estructuran y cuál es el objetivo y el sentido que tienen. Así que voy a arrancar, Javi. Voy a arrancar con lo mío. Adelante, adelante. ¿Vale? Mirad, cuando yo me siento con las familias para explicarles, pues primero cuando se les invita a hacer un proceso de evaluación, pues muchas familias tienen dudas, no tienen muy claro cuál es la funcionalidad de esto, ¿no? Y cuando nos sentamos ya con ellos para explicarles, hacer la devolución de informe, vuelvo a repetir esto que os voy a contar hoy. Y lo hago con el objetivo de que después una familia que tiene un poco nivel de conocimiento, que no maneja nuestro lenguaje, que no tiene por qué entender muchas de las cosas que estamos haciendo, pueda tener un esquema básico de qué estamos buscando, y que cuando vamos explicando estas pruebas, como va a hacer luego Javier, pues que ellos puedan ir metiendo en el esquema que yo les explico inicialmente, pues cada una de estas áreas de explicación que les damos, con toda esta información que a veces, ¿verdad, Javi?, les aturulla mucho, ¿no? A veces damos mucha información en las devoluciones de informe y además la gente, pues emocionalmente,
pues muchos están un poco nerviosos, ¿no? Entonces, esos dos aspectos yo creo que hay que contemplarlos siempre, ¿no? Ojo con la cantidad de información, que sea poca, que sea clara, que permita a la familia salir de allí entendiendo qué es lo que está ocurriendo y qué decisiones vamos a tomar a posteriori, y también recoger pues, que las familias vienen con un cierto nivel de nervios, cuanto menos, o preocupaciones en la recogida de estos datos, ¿no? Estamos diagnosticando a sus chicos y de alguna manera pues estamos anunciando a veces situaciones pues, que nos van a acompañar durante un periodo relativamente largo, ¿no? del proceso de desarrollo infanto-juvenil. Entonces, bueno, voy a ir un poco a lo que cuento a las familias para ver si esto os puede ayudar a vosotros como papás por un lado y como profesionales por otro. Mira, yo intento que la gente entienda que un proceso de evaluación neurocognitivo persigue identificar a 3 niveles diferentes. Un nivel es el nivel funcional. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de aquellos dispositivos neurológicos con los que nacemos por defecto. Es decir, todos los seres humanos nacemos con estos dispositivos neurológicos, como pueden ser, por ejemplo, la atención, o como pueden ser las funciones motoras, o las memorias, o el propio lenguaje, ¿no? Son cosas que vienen como en el paquete básico funcional de un cerebro. Por otro lado, estaríamos hablando de las capacidades. Cuando hablamos de las capacidades, imaginaros, por ejemplo, que os hubierais comprado una casa nueva y entráis en el salón y os ponéis a imaginar qué muebles de los que ya tenéis os encajan bien en ese salón y dónde lo podríais poner, ¿no? Este proceso lo que nos estaría indicando es que tenéis la capacidad de elaborar un proceso de razonamiento con un tipo de información, que en este caso es de tipo visoespacial, que nos permite llegar a deducciones y conclusiones, ¿no? Cuando a los niños en una de las pruebas de capacidad les preguntamos en qué son igual o en qué se parecen una pera y una manzana, lo que estamos buscando es ver si tienen la capacidad de establecer un proceso de razonamiento con un tipo de información, que en este caso es lingüística, que les permita llegar a una deducción o una conclusión, que es lo que entendemos como la capacidad de razonamiento conceptual. Es decir, que si un niño ante esta pregunta, en qué es igual pera manzana, me dice que tienen piel, que tienen rabo, que tienen semilla, pues lo que me está indicando es que no tiene la capacidad de establecer un proceso que le permita hacer esa deducción a ese nivel, que es lo que entenderíamos por el razonamiento conceptual. Estas son las capacidades. Son procesos de razonamiento con diferentes tipos de información y que nos permiten llegar a estas deducciones o conclusiones. Y luego, por otro lado, están las competencias. ¿Qué implicaría? ¿Qué sería una competencia? Montar en bicicleta es una competencia. ¿En qué sentido? Pues el primer nivel de una competencia es el conocimiento. No podríamos aprender a montar en una bicicleta si no tuviéramos el conocimiento de la máquina, del cacharro, ¿no? De lo que es este medio de transporte. Tenemos que tener conocimiento de cómo es, que tiene un manillar, que lo giras a un lado y la rueda va en ese sentido, que es de tracción y necesitas pues, unos pedales, una cadena. Eso es fundamental, llegar a este primer de la competencia, que es el conocimiento. Una vez que yo tengo ese conocimiento, podría dar el salto al siguiente nivel de competencia, que va a requerir ya de una práctica, de un hacer, de un aprendizaje con una práctica, y entonces llegaría a tener la habilidad de montar en bicicleta. El tercer nivel de una competencia sería, una vez que yo he adquirido ya esta habilidad, si soy persistente y sigo entrenando y dedicando horas, puedo hacer que pasemos de tener una habilidad a tener una destreza. Es decir, que fuéramos capaces no solamente de montar en bicicleta al uso, sino también hacer caballitos, derrapes, equilibrios en una acera. Y si ya tuviéramos ciertas condiciones funcionales favorables y dedicamos mucho tiempo y mucho entrenamiento, muchas horas del hacer, pues podríamos saltar al cuarto nivel de la competencia, que sería un talento, ¿no? El desarrollar un nivel de talento, pasar una destreza a un talento. Al final, en los procesos de evaluación neurocognitiva, de diferentes maneras, la información que nos está aportando, que nos está arrojando los resultados de las pruebas,
nos permiten ver qué ocurre muchas veces a nivel funcional, es decir, analizamos cosas que son muy funcionales, de la memoria, de la atención, o de funciones lingüísticas. Analizamos las capacidades, estos procesos de razonamiento con diferentes tipos de información. Normalmente se dividen como en dos grandes bloques, ¿no? Serían aquellas capacidades relacionadas con procesamientos de información lingüística, lo que llamamos el razonamiento verbal, y otro bloque que sería relacionado con procesos de razonamiento con otro tipo de información que ya no es lingüística, que es visoespacial, que estaría más asociado a lo que una familia podría entender como aquellos procesos que van a intervenir más en áreas como matemáticas en el futuro o física y química, ¿no? No tanto como en historia o en conocimiento en medio, por ponerlo, ubicarlo un poco en el razonamiento de una familia que de esto no tiene por qué saber. Y estas pruebas las realizamos los chicos y las chicas tienen que ejecutar tareas. Y esto no solamente nos permite ver el resultante final de estos razonamientos, es decir, medir capacidades, sino que nos permiten ver qué pasa a nivel de competencias, ¿no? Es decir, si hacemos pruebas de comprensión lectora, lo que estamos midiendo ya es una competencia, es una habilidad, una destreza aprendida, ¿eh? Entonces, lo que buscamos al final es que haya coherencias o incoherencias. ¿Me explico? Si yo analizo las capacidades del razonamiento lingüístico de un niño o de una niña y estas capacidades me dan en un rango de desarrollo, ¿no? O sea, en un rango de capacidad medio o medio alto incluso, y luego cuando medimos con pruebas de competencia lectora la comprensión lectora y nos dan una comprensión lectora muy bajita, esto sería incoherente. ¿Por qué? Porque yo esperaría que en una persona que tiene las capacidades de razonamiento lingüístico muy bien, como estas capacidades son las que yo voy a utilizar después para mi competencia de comprensión lectora, pues yo esperaría que hubiera una buena comprensión lectora. Al producirse esta discrepancia, decir esto que es algo que no es coherente, nos está dando una información muy valiosa que nos pone sobre la pista. Y nos pone sobre la pista de que algo pasa. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en el proceso de evaluación? Pues miramos aquellas otras o funciones o capacidades que también participan del desarrollo de esta competencia, como es la comprensión lectora. Y entonces, pues de repente decimos, fíjate, a nivel atencional, esta persona tiene muchísima dificultad en el control atencional, en lo que llamamos concentración, y lo que está ocurriendo con su comprensión lectora es que él lee, mecánicamente está leyendo, pero mentalmente está distraído pensando en otra cosa, no consigue centrarse a lo largo de toda la lectura y por eso cuando termina de leer no comprende lo que lee. Entonces ahí habríamos detectado cuál es el origen, la causa de esa incongruencia. Pero también buscamos congruencias, es decir, que si yo en las pruebas de capacidad de razonamiento lingüístico vemos que las capacidades son muy pobres y hay una mala comprensión lectora, esto es coherente. Es decir, si una persona tiene dificultades para hacer razonamientos a través del lenguaje, pues espero que la comprensión lectora sea pobre. Entonces eso sería coherente y lo que buscaríamos es efectivamente confirmar si es un problema específico de las capacidades o si hay algo que está cursando en que esas capacidades no se estén desarrollando con normalidad. Es decir, si el problema es específico de la capacidad, lo que entenderíamos a veces por una discapacidad o un rango límite, o si hay algo que hace que esa persona no esté pudiendo desarrollar con normalidad esas capacidades. Y esto es un poco lo que buscamos en los procesos de evaluación. Por eso yo digo siempre que es muy importante no solamente entender qué es lo que estamos buscando con una prueba, no solamente saber ejecutar correctamente la pasación de la prueba, no solamente saber interpretar de forma cualitativa los resultados de esta prueba, también saber observar la ejecución de los niños y las niñas cuando realizan la prueba, esto nos aporta mucha información, sino que lo importante es saber leer las coherencias e incoherencias, porque ahí es donde realmente está un buen análisis clínico. Así que un buen evaluador no es aquel que sabe de manual la ejecución de las pruebas o la corrección de las pruebas,
sino que un buen evaluador es el que sabe hacer una lectura de estos perfiles de coherencias o incoherencias, ¿no?, entre las funciones, las capacidades y las competencias. Y esto es un poco, yo creo que la idea general de lo que buscamos con el proceso de evaluación y diagnóstico, ¿no? Javi ahora lo que va a hacer es un poco presentar qué áreas evaluamos, ¿no?, y qué buscamos con cada una de estas partes del proceso, cómo estructuramos, ¿no?, un esqueleto del proceso de evaluación. Javier, son todos tuyos. Gracias, Joséchu. Sí, voy a subir una pequeña presentación, simplemente, como ha dicho Joséchu, del esqueleto o la estructura principal del proceso de evaluación. A ver que lo pongo por aquí. Está subiendo. Vale. No sé si le podéis ver. Imagino que sí. Ahí me sale un poco en pequeño, pero Ahora se ve bien en pantalla, Javi. se ve bien, ¿verdad? Vale. Bueno, retomando con lo que ha planteado Joséchu, que nos ha estado explicando el espíritu que subyace al proceso de evaluación, la evaluación viene tras una derivación, es decir, existe una consulta en la que los padres, las familias, venís a comentarnos una dificultad que veis, comentarios que os hacen desde otros contextos, principalmente desde el colegio. Y bueno, pues por nuestra experiencia clínica podemos identificar a qué se pueden deber esa sintomatología que nos manifestáis, pero tenemos que contrastarla de una manera u otra con respecto a lo que está pudiendo hacer este niño y esta niña y cómo es su rendimiento con respecto a la media del grupo normativo, podríamos decir, o el grupo de edad al que está ajustado. Porque en el fondo es lo que van a hacer todas las pruebas dentro del proceso de evaluación. Medir, comparar el rendimiento expresado en las diferentes tareas con la media esperada para esa edad. Bueno, la evaluación neuropsicológica en sí, que se compone de diferentes pruebas que van a evaluar diferentes procesos, busca conocer el rendimiento neurocognitivo o neuropsicológico a la hora de resolver determinados procesos, pero a su vez nos va a dar una visión que nos va a permitir el poder llegar a una posible impresión diagnóstica sobre trastornos del neurodesarrollo. Es decir, no solo buscamos conocer cómo se llevan a cabo los diferentes procesos de aprendizaje, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, sino que si, como antes comentaba Joséchu, una incongruencia excesiva con una intensidad y una frecuencia y con una afectación a diferentes contextos de tu vida, puede significar que estamos ante un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo llegamos a ese proceso? Bueno, pues diseñamos una evaluación que viene diseñada por lo que nos dicen los textos neurocientíficos. Es una evaluación que viene de la mano de los neurólogos y psiquiatras especialistas en el neurodesarrollo, que nos pone en el camino para analizar cómo podemos detectar dificultades específicas de aprendizaje. Y aquí la palabra específica es muy importante porque cuando utilizamos ese término específico es específico a un trastorno del neurodesarrollo. Bueno, la evaluación que aplicamos, que lo podéis ver aquí en la estructura que os hemos puesto, se va a dividir en un primer momento en dos grandes bloques. Las pruebas que va a ejecutar el niño o la niña y luego los cuestionarios que van a recoger la información ambiental. Información ambiental procedente principalmente de dos contextos, escolar y familiar. La información ambiental se va a llevar a cabo mediante unos cuestionarios específicos. Algunos están destinados a medir un síntoma o una sintomatología en concreto y otros son de amplio espectro que lo que intentan es acumular diferente información de diferentes aspectos para que posteriormente podamos relacionarla con otras pruebas. Entonces, en un primer momento vamos a proporcionar y vamos a pedir la colaboración del contexto escolar, donde daremos una serie de cuestionarios, y también la parte familiar, donde
iremos midiendo diferentes aspectos como los procesos atencionales, funciones ejecutivas, temas relacionados con la conducta, habilidades sociales, indicadores ligados al neurodesarrollo, por si hay ciertas atipicidades que nos llamen la atención. Esos cuestionarios que aplicamos no son en ningún caso diagnósticos, salvo aquellos que recogen los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿vale? Que son el manual por el que se sigue la Asociación Americana de Psiquiatría y que es el que utilizado habitualmente para llevar a cabo los procesos diagnósticos. Esos cuestionarios, que por protocolo diagnóstico son necesarios siempre para hacer un diagnóstico en trastorno de neurodesarrollo, se van a dejar por un lado para luego contrastar con los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Como he comentado antes, tenemos dos bloques principales. Sí. La parte de Ya, cuestionarios ambientales. Javier, aquí te puntualizaría para facilitar a la familia de forma rápida. Aquí lo que estamos buscando es la expresión de síntomas. Es decir, tose, tiene fiebre, ¿cuánto tose? Tose mucho, tose poco, la fiebre es alta, no es alta. Estamos haciendo esta identificación de sintomatología que nos ayuda a veces, ¿no?, a encaminar qué tipo de pruebas queremos hacer también o ajustar alguna prueba que puede estar fuera de protocolo, ¿no?, en un principio, e incorporarla. Y luego buscar si es coherente los resultados que obtenemos, ¿verdad?, con los síntomas que han sido observados por el ambiente, ¿no? A solo puntualizar eso, para que la gente entienda, el tema del cuestionario es más, oye, ¿qué síntomas veis? ¿Se ven en todos los entornos? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? Y a ver si luego eso es coherente con lo que estamos observando en los resultados de pruebas de neurodesarrollo. Sigue, para adelante. Sí, además, aparte de eso, en algunos protocolos de evaluación es una cuestión que hay que cumplir sí o sí, independientemente de que se queda en un factor más subjetivo que podría ser el objetivo. Yéndonos al objetivo, iríamos dentro de lo que es la ejecución, ¿vale?, del niño o de la niña que entra dentro del proceso de evaluación. En este diseño de la evaluación neuropsicológica siempre vamos a partir desde un punto que es fundamental y es medir la capacidad intelectual. Y aquí en la medición de la capacidad intelectual no lo empleamos porque queramos conocer una puntuación. Para llegar a una puntuación, que es verdad que lo ofrece, y eso es algo que escuchamos muchas veces en diferentes contextos, esta persona tiene un CI, tiene una capacidad intelectual de tanto, que es lo que solemos escuchar y oír. Pero para llegar a esa puntuación vamos obteniendo datos de otros índices. De otros índices donde medimos el razonamiento verbal, es decir, cómo son capaces los niños de establecer relaciones entre conceptos verbales, cómo son capaces de llevar a cabo inferencias con conceptos verbales, la amplitud de vocabulario, la capacidad de recuperar información aprendida a lo largo de su vida, o cómo adapta y entiende diferencias en los cambios que se producen en su contexto. Pues igualmente tenemos la medición de los procesos de razonamiento perceptivo y también de otras áreas como sería la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, que específicamente no mediría capacidad intelectual, pero sí que da lugar a una interferencia sobre el resto de capacidades. Entonces, es una prueba que nos arroja una puntuación global, pero que lo que más nos interesa en el fondo de esa prueba es el análisis de los índices secundarios, también principales, que la componen, porque además va a ser la que nos va a dar la pista de cómo tenemos que continuar en el proceso de evaluación. Es verdad que nosotros tenemos un protocolo de evaluación establecido. De hecho, es el que se corresponde con este esquema que yo os he puesto aquí general y global, pero esta estructura es flexible sobre todo en base a lo que percibimos en la prueba de capacidad intelectual. Porque ahí ya nos está dando la primera pista con qué procesos iniciales pueden estar afectados. ¿Qué procesos identificamos que hay un punto fuerte y por tanto no tenemos que avanzar? Ya vemos que ahí puede haber un talento y no nos interesa porque no explicaría aquello que estamos viendo y por lo que venís a consulta, es decir, una dificultad en un determinado proceso o una falta de fluidez en un determinado proceso. Bueno, pues esta primera prueba, que el sentido que tiene que la apliquemos la primera de todas es justamente para que nos ayude a clarificar el camino de la evaluación, nos va a facilitar finalmente ¿seguimos el protocolo estándar de evaluación o nos ponemos en vistas a ampliar? La verdad que una vez que pasamos esta prueba de capacidad intelectual
y ya obtenemos los resultados, nos suele quedar claro si nos vamos a ceñir única y exclusivamente al protocolo habitual o si vamos a ampliar. A veces esperamos un poco más para conocer el resto de resultados en las otras pruebas, pero ya nos va a dar la pista inicial y por eso tiene sentido que sea lo primero que aplicamos. Nos va a dar la información más inmediata de los procesos de aprendizaje que pueden estar afectados o que constituyen un punto fuerte. Dentro de nuestro objetivo de analizar los procesos de aprendizaje, incluimos como aspecto fundamental la valoración de los procesos atencionales. Aquí la atención tenemos un poco que yo creo que incidir con qué atención nos interesa medir. No nos interesa medir cualquier atención. Nos interesa medir aquella atención consciente. Nos interesa medir la atención que presta un niño o una niña cuando está viendo la televisión, cuando está jugando un videojuego, cuando está leyendo un libro. No, no nos interesa medir esa atención, porque seguramente no esté siendo consciente de la atención que está mostrando. Su atención está captada por un estímulo muy motivante con el que está disfrutando. Pero a nosotros lo que nos interesa es medir la atención cuando tengo que ser consciente que tengo que atender, que me tengo que concentrar, que tengo que escuchar y que si estoy escuchando y desconecto, como haréis muchísimos de los que estáis escuchando ahora mismo, ser capaz de volver a reenganchar. ¿Por qué nos interesa esto? Me imagino que habréis podido valorar que es un proceso básico en el aprendizaje. Actualmente, por el modelo de enseñanza-aprendizaje, gran parte de todas las explicaciones son orales, gran parte son clases magistrales e incluso cuando no lo son así, también se requiere un proceso de atención y concentración consciente. ¿Cómo medimos estos procesos? Los medimos también de forma clínica mediante cuestionarios, donde medimos la observación que hacen dos ambientes, familia y escuela, midiendo intensidad y frecuencia del síntoma, y luego dejamos la valoración externa, dejamos lo subjetivo y nos vamos al objetivo. Desde CADE apostamos principalmente por la valoración de los procesos atencionales con pruebas que sean lo más ecológicas posible. ¿Qué queremos decir aquí con que sean ecológicas? Que eliminemos la contaminación externa de la forma mejor posible. A la hora de evaluar los procesos atencionales se pueden hacer de diferentes formas. Existen gran multitud de pruebas de lápiz y papel y luego están las pruebas neuropsicológicas de ordenador. Son pruebas con instrucciones muy sencillas porque tenemos que salvar que la instrucción que tiene que comprender el evaluado sea sencilla y que no sea un problema para ejecutar la prueba. Son pruebas con instrucciones muy sencillas que finalmente lo que miden es que seas capaz de ejecutar algo muy sencillo durante mucho tiempo y valoran la calidad de esa ejecución durante todo ese tiempo. Si durante todo ese tiempo cometes errores porque no ejecutas lo que se te ha pedido o porque ejecutas o das una respuesta cuando no se corresponde. Mediante pruebas de ordenador, pues medimos de manera muy eficaz porque aparte de medir el número de errores, somos capaces de medir también la velocidad con la que se dan esas respuestas. Y ya no solo la velocidad, sino también incluso qué canal sensorial puede estar siendo más torpe a la hora de detectar los estímulos objetivos e incluso cómo posibles distractores captan nuestra atención. Aquí nos va a dar una información muy interesante para luego contrastar con la información clínica y vamos a poder ver si existe una correspondencia con lo que se observa desde el exterior con lo que luego el niño o la niña ejecuta. Y digo esta correspondencia porque existe variabilidad y no siempre lo que observamos luego se corresponde con la ejecución final. Yo quería, Javier, antes de que sigas avanzando, hacer dos puntualizaciones, sobre todo de cara a los profesionales que nos están escuchando, ¿no? Volviéndome, dando un paso atrás hacia el tema de las pruebas de cociente intelectual o de capacidad, ¿no? A mí me gustaría que la gente entendiera que muchas de estas pruebas se piden tareas a los niños que pueden estar comprometidas, me explico. Hay una tarea, la tarea de cubos, que son unos cubos tridimensionales
donde estos cubos, para los papás, para los que no lo conozcáis, pues estos cubos tienen lados blancos, lados rojos, lados que la mitad son rojos y la otra mitad son blancos, generando un triángulo, y los niños tienen que copiar un modelo. Y en realidad lo que estamos buscando es ver si tiene la capacidad de establecer un proceso que nos permite ver lo que llamamos representación mental. Pero claro, Javi, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un niño con problemas de tipo visoespacial? Pues que va a haber una interferencia en la ejecución de esa prueba, no porque no haga bien las representaciones mentales, que es lo que quiero medir, sino porque tiene una dificultad de tipo visoespacial, entonces le cuesta manejar en el espacio, situar la posición de estas formas, si el pico rojo es para arriba o si el pico rojo es para abajo, ¿no? ¿O qué pasa si tengo un niño que tiene déficit de atención y por lo tanto tiene falta de atención al detalle, no organiza bien, es más impulsivo y precipitado en la ejecución? Pues que le va a penalizar un montón y va a tardar mucho en ejecutar la tarea por un problema organizativo, ¿no? O de estar constantemente haciendo correcciones. Y al final eso va a repercutir finalmente en el resultado que él obtiene, y esto nos podría llevar a confusión. Por eso yo siempre digo que es muy importante, ¿verdad?, el que analicemos y observemos cuando estamos planteando una tarea a los niños para medir la capacidad, qué cosas se necesitan, qué capacidades o qué funciones se necesitan para ejecutar correctamente esa tarea. No vaya a ser que lo que nos está anunciando un fracaso en el resultado no sea en esa capacidad que está midiendo, sino en otras cosas, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también para los profesionales, el tema de que es verdad que en las pruebas de cociente intelectual aparecen perfiles clásicos, estándar, pues por ejemplo, los niños de trastorno del desarrollo del lenguaje, que todo el mundo pues esperamos que haya una discrepancia muy marcada, diferencias claras entre los resultados de sus capacidades verbales y de las no verbales, con lo cual se provocan unas gráficas atípicas, ¿no? Bueno, yo siempre advertir que hay que ser muy cuidadoso, que lo importante, lo que nos guía, es la sintomatología clínica, la repercusión con la que esta sintomatología se expresa, porque a veces es cierto que en muchos casos estos perfiles pueden ser genéricos y ayudarnos el identificar este perfil que suele ir asociado a un problema, pero estos perfiles no determinan la existencia del problema. Que a veces tenemos que pelear mucho, ¿no? Pero ¿cómo va a tener trastorno del desarrollo del lenguaje si no presenta esta discrepancia entre lo verbal y no verbal? Dígame, pues porque mira, los síntomas están todos, la repercusión está toda, y porque es una persona mediocre desde el punto de vista que es muy mediocre en los resultados generales, entonces no aparecen discrepancias, por ejemplo, ¿no? Puntualizar eso. Y luego, en respecto a las pruebas de atención, para los profesionales, creemos que claro, son pruebas, como sabéis, de Go, Stop, Go, los CPT, que viene a ser algo así como tienes una instrucción de Go, ¿no? De hay que disparar a los patos amarillos. Cuando no salga un pato o sale otro animal, no dispares. Y si siguen saliendo patos amarillos, sigue disparando, ¿no? Porque lo entendáis un poco también las familias, que esto obliga a que el cerebro tenga que trabajar con ese control voluntario y consciente de la información, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos gusta y trabajamos mucho con los CPT, ¿no? Con el Aula Explora, con este tipo de pruebas que nos parecen que nos aportan mucha información, que el nivel de fiabilidad es relativamente alto, es decir, que son bastante sensibles, ¿verdad, Javi? Que no hay compromiso por factores de depresión o por alteraciones de estado de ánimo. No puede darte un falso positivo porque un niño esté deprimido o que tenga mucho nivel de ansiedad. Y luego que son bastante fiables desde el punto de vista el indicador estadístico de factor de riesgo, ¿no? Si en estas pruebas la prueba identifica que tienes un porcentaje estadístico muy alto de presentar el problema, pues tienen ahí un factor de fiabilidad, ¿no? Que ayuda y acompaña mucho a la identificación del problema y luego a la toma de decisiones. Entonces, un poco por ir por esta línea. Ya te suelto, Javi, ya puedes darle ahí a las funciones de ejecutiva, atentos al tiempo también. Sí, y sobre todo que en ocasiones en las pruebas de atención se han utilizado muy habitualmente pruebas de lápiz y papel que están reconocidas igualmente, pero
En ocasiones, procesos visoperceptivos o incluso especial motivación por la tarea pueden arrojarnos información que no sea justamente la que estamos buscando. Como dice José Chu, tenemos que estar con el tiempo y vamos a continuar. Siguiente proceso que evaluamos y que consideramos fundamental dentro de los procesos de aprendizaje, que son fundamentales sobre todo para la autonomía en el proceso de aprender, y son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas nos importan muchísimo. Es verdad que las funciones ejecutivas están muy ligadas a todos los perfiles, bueno, pues que identificamos con dificultades atencionales. Voy a hacer una pequeña explicación aquí de qué son las funciones ejecutivas. Muchos de vosotros lo sabréis, pero yo creo que es muy interesante que lo volvamos a decir porque nos ayuda a comprender la importancia de este proceso. Las funciones ejecutivas son funciones que controlan otras funciones, son exclusivas del ser humano y están localizadas en el área prefrontal de nuestro lóbulo frontal. Son funciones que nos permiten autodirigir nuestra conducta hacia un objetivo. Y eso es lo que estamos haciendo diariamente, dirigir nuestra conducta hacia un objetivo. Y en ese proceso de direccionar nuestra conducta hacia un objetivo, secuenciamos, organizamos una serie de pasos en los que vamos analizando qué es mejor hacer primero y qué es mejor hacer después. Y además lo analizamos en base a nuestra experiencia, es decir, en nuestra capacidad de anticipar consecuencias en base a lo que hemos aprendido en otras circunstancias. Eso es un elemento básico para resolver nuestros objetivos diarios, para llegar a nuestras citas el momento justo, para llevar al día nuestro trabajo o para llevar al día nuestra vida familiar y laboral. Y claro que es un aspecto que interfiere de manera significativa en los procesos de aprendizaje. ¿Cuánto de importante es la capacidad de autosupervisión de nuestra conducta mientras estamos realizando una tarea en el colegio? Es decir, ser consciente de los pasos que estoy dando mientras hago una tarea escolar. Y cuando soy consciente de los pasos que estoy dando en una tarea escolar, estoy mostrando atención, es decir, estoy dirigiendo mi atención para que sea un proceso consciente. ¿Cuánto de necesario es comprobar y hacer tareas de chequeo de si lo que he hecho se corresponde con lo que me ha pedido? ¿Cómo me afecta el cambio de tarea? Estoy haciendo una cosa y paso a tener que hacer otra. ¿Cómo me afecta el cambio de instrucción? ¿Cómo me afecta el tener que valorar todo lo que necesito para realizar un proceso y qué necesito tener a mano? Todo esto son las funciones ejecutivas, que en el fondo es mi capacidad de iniciativa, es decir, el ponerme a hacer lo que toca cuando toca sin que eso me genere un problema, mi capacidad de inhibición, desengacharme de algo que me está gustando mucho para hacer lo que toca y que eso no suponga un problema, mi capacidad de regulación emocional, estoy experimentando una emoción y si es negativa no dejo que me secuestre. Si no soy capaz de controlar todos estos procesos, me es difícil ejecutar un proceso de manera fluida. Tengo que tomar conciencia del proceso que estoy ejecutando y tomar decisiones al respecto. ¿Qué nos encontramos en los procesos de aprendizaje? Que todos estos aspectos no pueden tener el funcionamiento esperado y necesitamos medirlo. Al igual que en otros apartados, volvemos a echar mano por una parte de los cuestionarios porque nos interesa medir la repercusión que existen cuando están afectados estos procesos en diferentes ambientes, como va a ser el familiar nuevamente o el escolar, y nuevamente medimos esto con pruebas neuropsicológicas, en las que exponemos a los niños y niñas a tareas, en las que tienen que enfrentarse a diversas situaciones, en las que también evitamos que el razonamiento no sea sencillamente exigente, pero sí, en cambio, para poder resolver la tarea, tengan que establecer una estrategia resolutiva eficaz que les permita alcanzar su objetivo de la manera más rápida y consumiendo los recursos menores posibles. De esta manera, medimos las funciones ejecutivas con tareas en las que tienen que hacer dos actividades a la vez, en las que tienen que inhibir una respuesta para luego dar lugar a otra, en las que hacemos un cambio de instrucción repentino cuando ya habíamos dado uno previamente y tienen que ajustarse a la nueva tarea, cuando tienen que secuenciar su conducta en diferentes pasos para alcanzar su objetivo. Por ejemplo, una tarea en la que tenemos que aplicar una función ejecutiva eficaz es en la resolución de laberintos. También está el razonamiento visoespacial, pero tengo que seguir una estrategia, tengo que decidir los pasos. ¿Cómo me pongo a resolver un laberinto? Empiezo a dibujar el trazado y voy corriendo sin parar. Bueno, a lo mejor me conviene primeramente echar un vistazo y hacer una visualización del camino. Estoy secuenciando.
Esto es un proceso que aparece de manera corriente en las diferentes tareas de aprendizaje y que cuando estamos analizando y estudiando las diferentes dificultades de aprendizaje, nos encontramos que las funciones ejecutivas no solo no es que no estén teniendo el funcionamiento adecuado, sino que pueden ser la explicación por qué determinados procesos de aprendizaje que paradójicamente, y aquí voy retomando con lo que hablaba José Chu antes de lo que nos es congruente y no es incongruente, vemos que nuestros hijos son capaces de razonar adecuadamente con determinados conceptos, pero cuando tienen que cuando tienen que llevar a cabo la tarea, que tienen que ejecutarla en un tiempo límite y en un momento concreto, no son capaces de establecer la estrategia resolutiva eficaz. Y algo que sí que aparentemente saben hacer, no consiguen hacerlo de manera eficaz en un proceso que puede ser estresante, como un examen, o cuando tienen que hacer muchas tareas de manera simultánea, como puede ser cualquier tarde de estudio. Entonces, entender a nosotros que las funciones ejecutivas pueden estar afectadas nos van a dar una pista muy importante de qué relación pueden guardar con los diferentes procesos de aprendizaje. Una vez dejado zanjado las funciones ejecutivas, nos vamos a los procesos de electroescritura. ¿Por qué evaluamos los procesos de electroescritura? Es evidente, es un elemento vehicular necesario para los procesos de aprendizaje. Leemos y escribimos para aprender los diferentes contenidos y conocimientos que se nos exponen principalmente desde el ambiente escolar, pero aquí no vamos a medir cuánto de competentes son en lectura o en escritura, sino vamos a medir cuando hay sospecha de que puede existir una dificultad. Es decir, tenemos X edad cronológica y no estamos mostrando ni la velocidad ni la precisión lectora que se corresponde con esa edad. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar pruebas baremadas en las que se compare el rendimiento de ese niño con el rendimiento esperado con el grupo normativo, es decir, con la edad, con la media de la edad de lo que son capaces el resto de niños y niñas a esa edad de expresar tanto en precisión como en velocidad lectora. Y lo mismo ocurriría en escritura, donde vamos a ir a medir tanto la producción del grafema, como también la presencia de errores ortográficos y ligados a reglas de ortografías o más a una ortografía arbitraria y el uso de diferentes reglas condicionadas al aprendizaje, así como la expresión escrita. Llegados a este punto, aplicamos, que sería ya a nivel de protocolo estándar, sería el penúltimo elemento. Nos vamos a los cuestionarios emocionales. Seguramente muchos de vosotros os preguntaréis qué pinta aquí unos cuestionarios emocionales, una evaluación neuropsicológica que tiene como finalidad el analizar y el comprender la posible existencia de trastornos del neurodesarrollo y, por tanto, la existencia de dificultades específicas de aprendizaje. Bueno, a veces la aplicación de los cuestionarios emocionales causa paradoja incluso a los propios niños y niñas cuando son evaluados. Se sienten un poco enajenados de por qué me preguntan a mí este tipo de cosas. Y es que vamos directamente a aspectos concretos que nos interesan, como la presencia de ansiedad, como la presencia de problemas de autoestima o de autoconcepto, o la presencia de un estado emocional bajo. ¿Qué ocurre? Es tremendamente frecuente que los niños y niñas con dificultades de aprendizaje puedan presentar cierta afectación emocional vinculada a las dificultades de aprendizaje. Ellos continuamente se están comparando con la ejecución del resto de compañeros. Están continuamente viendo cuánto de rápidos son los demás, ¿vale? En responder, en hacer las cosas y cómo lo hacen ellos. Y muchos de ellos se van a que soy menos listo que ellos son más listos de lo que soy yo. Y sí os tengo que decir que evidentemente son diversos los trastornos del neurodesarrollo, no todos son iguales, pero gran parte de nuestros niños evaluados tienen preservadas las capacidades intelectuales y tenemos otros procesos de aprendizaje afectados que están interfiriendo sobre el rendimiento. Aún así, muchos de ellos tienen un autoconcepto y una autoestima baja porque no son capaces de llegar a, digamos, a la competencia que están mostrando otros niños, a pesar de tener la capacidad. Entonces, es un aspecto que nos interesa mucho tener en cuenta porque dentro y aquí uniendo un poco con lo que va a venir después, dentro del proceso de intervención
nos es fundamental saber si tenemos tocados a nuestros niños o no. Y de hecho hay en ocasiones que no podemos dar paso al proceso de intervención en dificultades de aprendizaje y primero tenemos que recuperar el estado emocional. Una vez que hemos recuperado el estado emocional, hemos alcanzado un nivel de autoestima mejor, una vez que a lo mejor hemos eliminado cierta reactividad conductual, podemos acceder mejor al niño o a la niña. Y entonces ahí ya podemos empezar ese proceso. Y además, también nos puede dar una indicación dentro de las coherencias e incoherencias que antes planteaba Josechu con respecto a, oye, hemos aplicado unas pruebas neuropsicológicas, pero el rendimiento es bueno, pero el nivel luego de ejecución, el cómo esto luego se traslada al día a día, no se corresponde en absoluto. Y vemos un estado emocional muy, muy bajo. Bueno, nos puede estar dando una pista de que la posible presencia en sintomatología en ansiedad o depresión puede estar amplificando las dificultades o ciertas dificultades que muestran una cierta levedad se ven intensificadas y amplificadas. Veis aquí abajo que tengo puesto en azul otros procesos que se escapan un poco de la estructura general. Serían los procesos en los que ampliamos la evaluación. Es decir, nosotros, como he dicho al principio, la evaluación no es una estructura cerrada, sino que en muchos casos tenemos que ampliarla porque detectamos y comprobamos que el protocolo estándar no nos va a permitir llegar a los posibles diagnósticos a los que nos podemos enfrentar. Y sobre todo esto nos lo va a guiar la prueba de capacidad intelectual, que con los índices que la componen, que sería la parte verbal, la parte visoperceptiva y los índices instrumentales, en función de las posibles dificultades que han salido, adoptaremos un camino en el que digamos, vamos a valorar de manera más exhaustiva los procesos del lenguaje, con pruebas específicas donde midamos una competencia más concreta a nivel de conceptualización, estructura sintáctica, comprensión de textos. Vamos a analizar los procesos visoperceptivos, donde midamos la capacidad de representación mental, la capacidad de razonamiento analógico serial abstracto, las habilidades motoras, no en la perspectiva de si es capaz de realizar determinado movimiento motor, sino más la habilidad motora, porque hay una gran parte de dificultades de aprendizaje que guardan una relación muy específica con problemas psicomotrices. Y por último, en algunos casos, tomaremos la decisión de analizar los procesos de percepción y comunicación social. Esto ya está más ligado con posibles sospechas de trastorno del espectro autista, donde vemos ciertas dificultades a nivel de procesos mentalistas, es decir, en la capacidad que entienden lo que tienen los niños para entender perspectivas en los demás que son diferentes a los que ellos tienen o que muestran escasa fluidez en ese proceso o cierta dificultad con la conexión de las emociones de los demás. Llegados a este punto sería la estructura general del proceso de evaluación que realizamos y que tiene el objetivo de encontrar un perfil neurocognitivo que nos dé información de cómo aprenden estos niños y, en su caso, determinar la posible existencia de dificultades específicas de aprendizaje y si constituyen una categoría diagnóstica en concreta. Entonces, yo creo que esta parte la podemos dejar finalizada. Recordaros que nos hemos dicho antes Josechu y yo que podéis ir planteando cuestiones en el chat para luego responder, que daremos un espacio para ello. Y antes de empezar con el detalle de cómo es el proceso de intervención que realizamos una vez obtenida la información de la evaluación neuropsicológica, Josechu nos va a hacer la presentación del proceso. Así que te cedo la palabra, Josechu. Quita la diapositiva. Aquí la quito y dejo puesta esta otra. Un momento. Vale, en un principio no, todavía no. Sí. Vale. Bueno, te dejo puesto aquí el ejemplo de proceso, ¿vale, Josechu? Vale. No cambia todavía, pero bueno, a mí no me molesta, ¿eh? Ahora, hay una cosa que nos ocurre mucho, sobre todo nos ocurre con los padres, ¿no?
Cuando ya hemos explicado cuál es el problema, qué es lo que vamos a hacer, qué buscamos, ¿no? Cuál es el objetivo en el proceso de reeducación, pues muchas veces los padres no entienden o no terminan de entender bien el tipo de trabajo que hacemos cuando el niño entra a la sesión de entrenamiento y luego salen y dicen, pues he estado haciendo adivinanzas o he estado jugando con un juego que se llama Tangram. Y entonces, claro, la familia dice, joder, a razón del tiempo que tengo que dedicar, el coste que tiene esto, pues para que el niño esté allí jugando, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué os hago esta reflexión? Mirad, vamos a poner un ejemplo también sencillo. Volvemos al tema de la comprensión lectora. Si yo estoy en el cole y mis profes me dicen, oye, el chaval tiene un problema de comprensión lectora, lo normal, sin tener más conocimiento que ese, pues sería hacer ejercicios de entrenamiento de la comprensión lectora. Es decir, compres usted cuadernillos de la editorial X de comprensión lectora, donde el niño tiene que leer textos, donde le van a hacer una serie de preguntas de diferente tipo, ¿no? Preguntas pues más nominativas. En el texto ponía que el sol es redondo amarillo y le preguntan de qué color era el sol. Eso es muy nominativo, muy literal. O preguntas de tipo deductivo, ¿no? Que el niño a partir de una pregunta tenga que deducir dónde estaba esa información en el texto. Bien, estupendo. Entonces estaría bien si ese niño o esa niña no tuviera ninguna dificultad, ninguna afectación en los procesos que hay que llevar a cabo para poder hacer la comprensión lectora. Es decir, si todas estas funciones y procesos que tenemos que llevar a cabo están preservados, efectivamente lo que hay que hacer es exponer el niño al entrenamiento, a ejecutar la actividad. ¿Recordáis? Función, capacidad, competencia. La competencia ya es ponte a hacer a través de un proceso de aprendizaje, haz y desarrollarás esa competencia. Bien, pero en terapia no es así. En terapia lo que hemos detectado a través de los procesos de evaluación es que algo ocurre. Y entonces lo que planteamos son modelos explicativos. Estos modelos explicativos nos vienen dados de cómo funciona un proceso en el cerebro y lo que hacemos en terapia es, la evaluación nos dice si alguno de estos elementos constituyentes de un sistema que permite un proceso está afectado, si uno o varios. Aquí estamos poniendo un modelo muy sencillo, que es el proceso de conceptualización para tareas de comprensión, tanto cuando el profe les está explicando o cuando lo tienen que hacer a través de la lectura. Y era esta prueba que yo os comentaba antes, que se llama semejanza, donde a los niños les preguntan en qué es igual o en qué se parecen una pera y una manzana. Bien, lo que tenemos que ver es si un niño no hace bien el proceso de razonamiento conceptual, tenemos que ver aquellos elementos constituyentes que veis aquí, qué pasa en su memoria de trabajo, es decir, este niño consigue retener en esta memoria suficiente volumen de información durante suficiente tiempo para poder operar con esta información, trabajar con ella. ¿Por qué? Porque si yo te doy una información y se te va de la cabeza, pues a lo mejor tienes la capacidad de hacer un proceso de razonamiento exquisito, pero si la información se te ha ido de la cabeza, pues no vas a poder procesar nada porque no tienes nada que procesar, ¿no? O tu capacidad de análisis-síntesis. Es decir, oye, este niño está siendo capaz de identificar lo principal del secundario, porque si no es capaz de identificar lo principal del secundario, esto va a generar una afectación clara en procesos de comprensión lectora. Y entonces cuando yo pongo a este niño o a esta niña a hacer un resumen, pues veo que me cuenta cosas que le han llamado a él la atención, pero luego no es capaz de identificar aquello que es relevante o me subraya todo y no discrimina lo principal de secundario. Entonces, si hay un problema en esta parte del proceso, va a afectar al resultado final. Oye, o tenemos un problema de carencia de vocabulario, es decir, hoy esta criatura tiene un volumen de vocabulario tremendamente pobre. Imaginaos que estamos evaluando pues, a un crío que viene de otro país y que lleva 2 años o 3 años escolarizado en España y nos da muy mal en comprensión lectora en castellano y el origen del problema es que tiene muy poco, atesora muy poco volumen de vocabulario. O si el problema está en el propio proceso de razonamiento, ¿no? Yo pongo un ejemplo aquí a las familias que es muy sencillo.
les digo una frase que es estate quieto que es un bárbaro del norte, y luego le digo automáticamente que le he dicho esta frase, le digo cuenta 30 de 3 en 3 hacia atrás. Y entonces la gente ahí se esfuerza en contar 30 de 3 en 3 hacia atrás y no equivocarse tú hasta que termina. Y cuando termina les digo, vuelve a decirme la oración que te he dicho antes. Y mucha gente dice, va, se me ha olvidado, ¿no? No me acuerdo. ¿Por qué no se acuerda? Pues porque yo le he cambiado su atención a que tenga que hacer esta resta que va a llevar un tiempito, a lo mejor tardan un minutito en hacer esta tarea. Y se les ha ido de esta memoria la oración que yo les he dado. Por lo tanto, su problema no es que no sean capaces de razonar con esa oración, es que no se acuerdan. ¿Eh? Una vez que les digo, venga, yo te la repito, estate quieto que eres un bárbaro del norte. Dime ahora qué palabras en estate quieto que eres un bárbaro del norte te aportan la información principal. Bueno, pues la mayoría de gente que tiene el sistema análisis-síntesis preservado, pues te dice, pues quieto y bárbaro. Estas serían las dos palabras que más carga de información tienen. Digo, perfecto. Entonces, una vez que tu cerebro identifica lo principal del secundario, lo que va a hacer el cerebro es, la palabra bárbaro, tú la tenías en tu almacén de diccionario, en tu memoria a largo plazo, pero no estabas pensando en ella ni en sus significados, porque no estabas haciendo nada que le dijera al cerebro que tiene que demandar esa información en ese momento. Pero en el momento que estamos haciendo esta tarea, pues tú tienes que empezar a recordar todas las posibilidades de significados de bárbaro. Y una vez que tomas conciencia de todos esos significados que tú tenías en tu memoria, eres capaz de razonar y haces un proceso de razonamiento y dices, oye, pues la relación lógica entre estarme quieto y bárbaro, pues es hacerlo mal o ser un bruto. Pero si yo te digo, jo, lo has hecho bárbaro, tu cerebro va a decir, la relación lógica de hacer algo bárbaro es hacerlo bien. Fíjate, es la misma palabra y sin embargo el razonamiento le asigna un significado totalmente distinto a la palabra. Por lo tanto, este proceso nos lleva finalmente a la comprensión. Así que cuando estamos trabajando en terapia, lo que tenemos analizado a través de las pruebas de evaluación es, oye, ¿cómo está este sujeto que ha dado mal en los procesos de razonamiento conceptual, en la tarea de en qué es igual, en qué se parece, pera-manzana? ¿Cómo está en la memoria de trabajo? ¿Qué tal tiene los procesos de análisis-síntesis? ¿Qué tal hace la recuperación de la información en su memoria a largo plazo o si tiene suficiente volumen de información? ¿Cómo hace el proceso en sí del razonamiento? Entonces, desglosamos cada elemento constituyente del sistema y lo recuperamos por separado. Y esto a veces lleva un poco a confusión a las familias, a despiste, porque claro, dicen, vamos a ver, estamos con un problema de comprensión lectora, el niño sigue sin comprender bien lo que lee y esta gente está haciendo tareas de enriquecimiento de vocabulario o está haciendo tareas donde le presentan láminas con dibujos y le dicen un dibujo de una bicicleta y le dicen, táchame todo lo que haya en esta bicicleta que no sirva para poder montar en la bicicleta. Y luego el niño sale todo contento, dice, mira mamá, lo que está haciendo hoy. Y dice, vamos a ver, el problema no es de comprensión lectora, ¿qué hace esta gente haciendo este tipo de tarea con el niño, ¿no? Y bueno, y lo que estamos trabajando ahí son procesos de análisis. Entonces, esto es muy importante, el que los profesionales seamos capaces de explicar a las familias qué es lo que están haciendo los críos en la reeducación, porque el vínculo terapéutico, es decir, eso lo tiene que establecer el niño con el terapeuta. Pero la adherencia terapéutica, que es que una familia aguante el tirón de la incertidumbre, de, oye, aquí me decís que el niño va muy bien, pero sigue suspendiendo. Digo, sí, sí, claro, porque nosotros estamos recuperando procesos. Es decir, es el deportista que tiene una lesión y el fisio te dice, no, va muy bien, muy bien. Y dices, sí, irá muy bien, pero no puedes salir a jugar el partido. Digo, ya, pero porque no estamos en esas ahora. Estamos preparando las condiciones para que en su momento pueda salir a jugar al partido. Entonces, esto es importante que lo entendamos, sobre todo los papás, porque cualquier incertidumbre que tengáis cuando se está llevando a cabo un proceso de intervención, que os genere, pues que no lo entendáis o que digo, pues es que para eso le contrato un profesor de apoyo o tal, consultarlo con el especialista que se siente y que os explique
cuál es el sentido de ejecutar un tipo de tarea de entrenamiento que estamos buscando recuperar y cómo eso se va a trasladar a medio largo plazo en la competencia que queremos recuperar, ¿no? Entonces, un poco la idea del proceso de tratamiento, que es hacer trajes a la medida. Es decir, un niño puede tener problemas en el proceso, pero tiene preservada la memoria de trabajo, pues no la tienes que trabajar. Tiene mucho más afectado los procesos de análisis, tienes que hacer más hincapié, mientras que el otro niño tiene más afectación en memoria y no tiene tanta afectación en proceso de análisis. Es decir, que el traje a la medida es la clave de los procesos de tratamiento que ahora va a explicar Javier. Javier, todo tuyo, ten en cuenta que vamos fatal de tiempo, así que gestiónalo como quieras. Bueno, estas son las cosas del directo. Bueno, pues os voy a subir lo que es la estructura. Bueno, no es en el fondo es una estructura, sino son objetivos generales que tenemos dentro de nuestro proceso de intervención. Disculpadme unos segundos mientras lo subo. Y ahora lo coloco, que era la segunda diapositiva, aquí. Bueno, esto que veis aquí es muy general y no dice nada en absoluto del detalle, ¿no? Detalle en concreto que hacemos en la intervención. La cuestión es que partimos de algo súper importante y es el haber hecho una evaluación neuropsicológica que nos va a dar una información muy rica sobre los procesos de aprendizaje del niño. Y como decía José Chu, la verdad que es una metáfora que a mí siempre me ha gustado muchísimo y es el hacer el patrón a medida. No por tener un diagnóstico en TDAH tengo que hacer sí o sí tareas de atención, tareas de función ejecutiva o tareas relacionadas de hacer en cortos periodos de tiempo el máximo posible de actividades. No por tener determinada categoría diagnóstica hay que hacer esto sí o sí, sino tenemos que ajustarnos a lo que hayamos conocido del perfil. Y eso lo obtenemos con la evaluación neuropsicológica, porque sí que es cierto algo que no hemos comentado, pero el fondo de todo esto es el diagnóstico de dificultades de aprendizaje, ¿no? Porque tenemos la sospecha, porque nos lo dicen desde el cole, porque vemos que no aprende de la manera que nosotros creemos que debería aprender en este momento, ¿no? Finalmente acabamos en este proceso. Y para llegar a este punto es verdad que las dificultades de aprendizaje pueden ser diagnosticadas desde una consulta clínica. Y es adecuado, es un proceso que está bien hecho, pero cuando quieres conocer realmente cómo se está realizando el proceso de aprendizaje, finalmente tanto los neurólogos como psiquiatras especialistas derivan a este proceso, ¿no? Porque si no, finalmente no vamos a poder hacer ese patrón a medida de intervención, que es lo que se necesita. Entonces, dentro de estos objetivos que veis aquí en esta diapositiva, no son los que aplicamos de manera global, sino que los vamos a aplicar en función de las posibles categorías diagnósticas que hayan arrojado la evaluación o incluso a veces las fragilidades que hayamos detectado en los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos interesa trabajar cuando estamos ante un diagnóstico en trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Eso a mí ya, o sea, no nos interesa tanto, sino me interesa más el que esté teniendo dificultad el niño o la niña para concentrarse ante una tarea y aparte de eso esté existiendo un problema muy significativo en las funciones ejecutivas en las que sea capaz de secuenciar su conducta. Si esto está interfiriendo en la realización de determinadas tareas, como es hago un problema de matemáticas, leo el enunciado, ipso facto, doy el resultado, pero no soy capaz de escribir los pasos. O en el proceso de escribir los pasos cometo errores que no cometo cuando lo hago mentalmente. Pero la cuestión que en una situación de examen o las diferentes tareas que tengo que enseñar en clase, tengo que explicar el proceso. Pues ahí es donde, si está ocurriendo esa interferencia, claro que me interesa trabajar las funciones ejecutivas. ¿Y por qué voy a trabajar las funciones ejecutivas? Bueno, porque me lo están contando los padres, me lo están contando los profesores, que existe dificultad en la realización de estas tareas, en cómo secuencia su conducta, cómo es capaz de mostrar flexibilidad ante el cambio de tarea, pero es que aparte en la evaluación neurocognitiva
lo he comprobado. Con las pruebas que yo he aplicado, he comprobado que existe esa dificultad. Entonces, a mí me interesa trabajar ese objetivo. Expongo al niño o la niña a realizar una serie de tareas en las que le esfuerzo a que sea capaz de establecer estrategias resolutivas, es decir, que sea capaz de establecer pasos que le ayuden a llegar a la meta, al objetivo, que sea capaz de generar autoinstrucciones para cómo enfrentarse a una determinada tarea y que luego eso lo aplique a tareas novedosas, que es lo que me interesa, porque yo, verdad, que en tratamiento entreno con tareas y con actividades, pero el objetivo final no es que me haga a mí bien lo que le pongo a hacer, sino el objetivo final es que luego sea capaz de, cuando se tiene que enfrentar a un examen o cuando se tiene que enfrentar a resolver determinadas tareas del día a día, sea capaz de por sí mismo establecer una estrategia resolutiva eficaz en tiempo y en forma. Y sería ahí donde trabajaríamos las funciones ejecutivas, siempre y cuando que está habiendo interferencia en el día a día, porque si no está habiendo interferencia, no puedo tener TDAH, tengo que trabajar sí o sí las funciones ejecutivas. Es verdad que es muy frecuente, por no decir que la inmensa mayoría, que es una afectación específica ligada al diagnóstico, pero a lo mejor tengo otros objetivos que tienen que ocuparme más tiempo, como por ejemplo la lectoescritura. Antes comentaba que cómo no vamos a evaluar la lectoescritura en una evaluación neuropsicológica cuando es una forma totalmente vehicular en los procesos de aprendizaje. Si estamos en una circunstancia en la que hemos hecho un diagnóstico en dislexia, es decir, una dificultad específica del aprendizaje en lectura o en escritura, es decir, tengo una dificultad en el reconocimiento de la palabra de manera global, en la decodificación grafema-fonema, en asignar los fonemas a estos grafemas, tengo una velocidad lectora significativamente más lenta de lo esperado, cometo muchos errores de precisión porque me apoyo más en la ruta fonológica cuando ya no me debería yo apoyar. Todo esto da lugar a que me fatigue mucho cuando tengo que leer textos. Como me fatigo mucho cuando tengo que leer textos, evito leer. Como evito leer, no hago lecturas repetidas para hacer procesos de memorización. Y si nos vamos ya, no hago lecturas repetidas y no accedo a la información que está en un texto. Cuando son los niños más pequeños en la etapa primaria, a los padres nos es mucho más fácil compensar esta situación. Es decir, te apoyo yo, te explico, te lo cuento, pero cuando llegamos a secundaria y tenemos una dislexia y hay una fatiga muy importante a nivel lector y eso me hace apartarme, pues vamos a rechazar la lectura de textos de historia, vamos a rechazar la lectura de textos de literatura, de biología, me da igual, vamos a rechazar ese proceso. Entonces, nos encontramos dentro de la evaluación que hemos detectado una dificultad específica en lectura propia de una dislexia y está generando una afectación muy significativa en el rendimiento, es decir, que está afectando e interfiriendo en su día a día, pues quizás el porcentaje de intervención tenga que prácticamente inundar el resto y me tenga que meter con ese objetivo como prioridad reeducar ambas rutas de acceso al léxico para que tenga una lectura más rápida y más eficaz y que no se fatigue. En principio, a veces es lo que tengo que recuperar, ¿no? Ese acceso al léxico, porque está preservada la comprensión. Aspecto muy frecuente. Asociamos siempre dislexia o dificultad específica en lectura a problemas en comprensión lectora. Es verdad que si yo no leo con la fluidez esperada, pues esa fatiga puede afectar al proceso de comprensión, pero no siempre esa es la circunstancia. Es muy sorprendente como cuando lo veremos mucho en intervención clínica, como a pesar de tener tan afectados los procesos de acceso al léxico, muchas veces la comprensión está muy preservada. Y también lo podemos comprobar gracias a la evaluación que hemos realizado cuando nos vamos a la prueba de capacidad y vemos que el índice que mide su razonamiento verbal está en niveles normativos o por encima de la media. Y ahí nos explica esa congruencia. Pero claro, pero rechazo leer. ¿Por qué rechazo leer? Porque tengo una dificultad específica. Y si eso está generando ahora mismo la principal dificultad de aprendizaje, doy más peso a ese objetivo terapéutico y puede modificar ese traje a medida del que habla José Chu, que es tan importante, en el que no porque yo haya visto dificultades en todos estos procesos tengo que entrenarlos porque sí. Veremos que tengo que recuperar primero porque es lo que está afectando, lo que está siendo la principal fuente de afectación y que está dando lugar al desacople o a esa enajenación del niño hacia el contexto académico y que está provocando, en cierta manera, el fracaso escolar.
Otro de los objetivos terapéuticos que aplicamos dentro de intervención y que es muy frecuente en base a las dificultades que hayamos detectado en la evaluación son los procesos de razonamiento visoperceptivo. A mí os tengo que decir, no sé si era más por experiencia un poco personal, porque yo la verdad que era muy malo con las mates y ha sido un proceso muy bonito mi intervención con los chavales cuando he entrenado con ellos todo el razonamiento visoperceptivo y yo he ido caminando con ellos en ese proceso y adquiriendo la fluidez que ellos iban adquiriendo. El entrenamiento del razonamiento visoperceptivo lo ponemos en marcha cuando hemos detectado en la evaluación un punto débil en los procesos, por ejemplo, de representación mental visual, es decir, lo que explicaba antes Joséchu con los cubos, que justamente cuando lo estaba hablando he ido yo a por ellos rápidamente, que los tenía aquí cerca. Eran estos cubos los que nos comentaba al principio Joséchu, como veis, son una mitad blanca, otra mitad roja. En el proceso de evaluación exponemos una serie de imágenes, son figuras geométricas abstractas, y luego a ellos les damos los cubos que os acabamos de enseñar y tienen que emular, ¿no?, en la misma imagen que les hemos expuesto. Con eso estamos midiendo su capacidad de representación mental. ¿Y para qué me interesa a mí conocer su capacidad de representación mental o la capacidad para identificar las partes que componen un todo como un puzzle? Bueno, porque esos procesos guardan muchísima relación con el pensamiento lógico-matemático. Las matemáticas es pura abstracción. Y en esa pura abstracción lo que hay es representación mental. Entonces, una afectación en los procesos visoperceptivos pueden explicar un mal rendimiento en el pensamiento lógico-matemático. Y no solo en los procesos visoperceptivos, sino en el razonamiento analógico serial abstracto, en el que sería mi capacidad para establecer relaciones entre conceptos visuales que siguen una serie lógica, que serían los típicos psicotécnicos que se aplican en determinadas pruebas de acceso y oposiciones. Ahí es un razonamiento no verbal, perceptivo, visoperceptivo, como podemos llamarlo, pero que lo que nos encontramos es que aquellos niños que muestran dificultades en razonamiento lógico-matemático presentan dificultades en el razonamiento visoperceptivo. Si hemos detectado esa dificultad en la evaluación, la estimulamos. ¿Cómo? Pues en cierta manera con tareas similares a las propiamente que hemos aplicado para evaluar el proceso, pero de otra manera en la que vamos haciendo un proceso constructivo, un proceso de menos a más, en los que vamos con una complejidad, es decir, nos ponemos por debajo del nivel que hemos detectado y vamos aumentando para que adquiera la fluidez. Pero lo mismo, entrenamos este proceso si hemos detectado que es necesario. Si no es necesario, damos prioridad a otros. ¿Cuándo es muy habitual que trabajemos el razonamiento visoperceptivo? Cuando hacemos un diagnóstico en trastorno de aprendizaje no verbal, TAM, en el que se encuentran afectados los procesos visoperceptivos y aparte de eso también detectamos falta de destreza en habilidades motores y también en ocasiones falta de fluidez en las relaciones sociales, posiblemente relacionado con la dificultad para percibir el comportamiento no verbal en las otras personas, pues en estos perfiles de dificultad de aprendizaje nos centramos mucho en estimular este objetivo porque expresan especial dificultad con las matemáticas, con la disposición del espacio, que eso también es característico también del TDA, ¿no?, cómo organizo el espacio, pero en este aspecto es muy frecuente. Estimulación del lenguaje. Estimulación del lenguaje la hacemos si toca, si se corresponde. Hemos hecho la evaluación, hemos detectado una dificultad específica en el lenguaje que se puede corresponder a un trastorno específico del lenguaje, TEL, o una fragilidad. Hemos detectado que estas dificultades vienen porque existe una falta de fluidez en los procesos de conceptualización verbal, es decir, mi capacidad de establecer relaciones entre conceptos o la capacidad de recuperar información o en mi volumen de vocabulario. Hemos identificado que el déficit en esos procesos son los que dan lugar a una mala comprensión verbal, es decir, oye, no estoy entendiendo determinados mensajes verbales, oye, no estoy entendiendo determinados enunciados, me pierdo cuando veo una película, no porque me aburra, sino porque no entiendo no entiendo los diálogos, no entiendo los chistes, no entiendo las metáforas, no entiendo los dobles sentidos. Bueno, pues posiblemente esté existiendo una dificultad específica en tu razonamiento verbal. Y entonces,
con la evaluación neuropsicológica, por una parte la prueba de capacidad, que a mí no solo lo que me interesaba era la puntuación global, sino parte de la información recogida, por ejemplo, en el índice verbal, y luego la ampliación que puedo haber yo hecho a otras pruebas de lenguaje, detecto cuáles son los puntos débiles y en base a lo que he detectado como punto débil, lo trabajo. Por ejemplo, podemos tener una dificultad concreta en los procesos de razonamiento conceptual verbal, pero el reconocimiento de la estructura sintáctica de las oraciones está preservada, por la razón que sea. Pues aunque tenga que trabajar el lenguaje, no trabajo la estructura sintáctica oracional, pero sí trabajo los objetivos relacionados con el razonamiento conceptual o razonamiento inferencial verbal, que son los que me interesan a mí para que pueda llegar a ampliar conocimiento con información verbal más sencilla y finalmente hacer una categorización que me permita a mí ampliar ese proceso de conocimiento. Razonamiento A mi matemático. tiempo, vamos con... Joséchu me corta, no me deja más. No, Ten en no cuenta, que Joséchu, te si no corte. explicamos los últimos dos objetivos, dejamos cosas que trabajamos que no van a saber. Explica, pero hay que sintetizar que estamos fuera de tiempo. Vale, ya finalmente termino, porque realmente nos queda solo uno, he metido uno un poco más accesorio, es el razonamiento a nivel matemático o lógico-matemático. Aquí no es un refuerzo a nivel de matemáticas, pero cuando identificamos una dificultad más específica a nivel de pensamiento matemático que podría estar relacionada, por ejemplo, con una discalculia, es decir, un problema ya muy específico para la capacidad que yo puedo tener para establecer las relaciones numéricas, relaciones de equivalencias, el posicionamiento. Entonces, no me tengo que ir a te voy a enseñar las tablas de multiplicar, te voy a enseñar a cómo tienes que hacer determinadas operaciones aritméticas concretas, sino las relaciones numéricas de base y estimulo en específico ese proceso. Por último, un aspecto que nos es muy importante, que a veces nos es más sencillo, a veces nos es menos sencillo. Estos objetivos terapéuticos no los hacemos para nosotros. El objetivo es que se puedan trasladar al contexto en el que se encuentran los niños, el colegio y su casa, y que finalmente repercuta en lo que va a venir después. Nos es muy importante la coordinación que podamos tener tanto con la escuela como con la familia. A nivel de escuela, nos interesa mucho explicar a los profes lo que estamos haciendo, en qué les estamos apoyando y en qué mecanismos de colaboración podemos establecer. Y con la escuela nos es muy importante explicar a los padres, como decía antes Joséchu, yo estoy haciendo una serie de tareas que no hacen que apruebe el examen en el momento actual, pero yo estoy asentando el germen, estoy metiendo la herramienta para cuando se produzca la maduración neuropsicológica, que ojo, se va a producir, podamos aprovechar todas estas estrategias. Y aunque ahora en el momento presente no las están empleando, yo estoy trabajando el proceso que no está permitiendo mostrar el nivel en el que se encuentra el niño, es decir, el nivel correspondiente a su edad cronológica, pero no lo está pudiendo hacer. Si yo no reentreno el proceso, no podré llegar a ese punto. Pero si lo entreno, aunque no sé cuándo llegaré al nivel, llegaré. O al menos estoy en posibilidad de poder hacerlo. Entonces, ya me callo, Joséchu, ya no continúo más. Entonces yo creo que damos un poco paso a algunas cuestiones que hayamos visto, ¿verdad? Que nos han planteado los asistentes. Sí, yo creo que hay 4 como muy fáciles de responder. Una de ellas es que nos ocurre muchas veces, ¿no? Es esta contradicción entre la información que ha aportado los cuestionarios del cole con la información que ha aportado los cuestionarios de casa, ¿no? Esto nos ocurre mucho, por ejemplo, cuando estamos viendo la observación de los síntomas de déficit de atención, que nos ocurre que a veces en el colegio los ven con claridad meridiana, tanto en intensidad, frecuencia y repercusión, y en casa no. O en el caso de la pregunta de esta familia era al revés, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en casa lo viéramos con total claridad y en el cole ninguno de los profes lo identificara con claridad? Bueno, ahí hay una respuesta que no sé si el caso particular es este, pero es muy habitual encontrarnos con lo que llamamos déficit de atención subclínico. Y el déficit de atención subclínico es muy sencillo. Es verdad que es más habitual en niñas que en niños, es decir, es algo que nos encontramos más en la población femenina que en la masculina.
Implica que cuando el profesor está explicando, por ejemplo, yo estoy mentalmente desconectado, pero no estoy haciendo ninguna actividad que a ti te permita ver que yo estoy desconectado. Es decir, que no estoy hablando con el de atrás, ni mirando por la ventana, ni dibujando un graffiti, ni hurgando en la cartera, donde tú podrías ambientalmente ver que esa persona no está poniendo la atención donde la tiene que poner, ¿no? Y hay muchas niñas, sobre todo, que tienen este perfil que llamamos subclínico, donde en el ambiente escolar no se detecta porque ellas están desconectadas, pero miran a la pizarra, no dan guerra, no están hablando con nadie. Y en casa sí lo detectamos porque estamos en un formato one-to-one. Es decir, estamos en un formato de apoyo directo y entonces vemos claramente que no me está escuchando, o que se le ha ido, o que le cuesta. O sea, que es frecuente que ocurra estas contradicciones entre lo observado en casa y en el cole. Nos ocurre también, Javi, ¿verdad?, con los trastornos negativistas desafiantes, este trastorno de conducta que puede darse en un ambiente, es decir, se puede dar en el ambiente familiar por un tema del manejo. Javi, quita la diapa, así nos vemos en grande. Sí. Se puede dar porque en casa el manejo comportamental no esté siendo adecuado, entonces se desarrolla este problema y en el cole no, y viceversa. Este tipo de cuestiones pueden ser, ¿no? Luego, ¿cuánto tiempo hay que actualizar una evaluación? Bueno, en esto no hay un estándar. Aquí lo que hay es, no está recomendado volver a hacer el proceso de reevaluación, sobre todo algunas pruebas, como la de competencia intelectual, antes de 2 años de la última pasación, porque se entiende que puede haber un proceso de recuerdo de las tareas, ¿no? Y esto podría desvirtuar los resultados. Siendo verdad este estándar, hay en ocasiones que tomamos la decisión contraria, ¿no? Y tenemos pruebas relativamente recientes o que no han cumplido este criterio de los 2 años. Y sin embargo, sí pedimos repetir las pruebas, ¿no? Por poder hacer nosotros la observación o ver qué es lo que está ocurriendo, o porque nos es contradictorio lo que refleja la prueba con lo que nosotros estamos observando en el testeo clínico de primera entrevista, cuando testeamos a los niños, ¿no? Pero sí existe este estándar. Si la pregunta va relativa a cuándo tendría yo que empezar a revisar y reevaluar, bueno, normalmente si estás en tratamiento va a ser el profesional quien te lo indique, pero sí es cierto que en una frecuencia, los cambios de etapa de desarrollo son importantes, volver a reevaluar. Si yo evalúo a un niño en cuarto de primaria, cuando va a pasar a la ESO, pues me interesa tener una reevaluación, ver cómo está evolucionando el cerebro hacia cerebro preadolescente, o cuando estoy finalizando un ciclo terapéutico, es decir, cuando estoy terminando voy a cerrar una terapia y voy a dar un alta. A veces nos interesa rehacer las pruebas, ¿no? Volverlas a hacer para tener medidas y poder contrastar y ver cómo ha sido la evolución. A veces lo hacemos por una decisión terapéutica, es decir, algo no está funcionando, vemos que el planteamiento que se ha hecho no está dando resultado y volvemos a reevaluar para ver qué puede estar ocurriendo. Pero bueno, no hay un estándar como tal, quitando este de los 24 meses para algunas pruebas. Suele tener que ver con o revisemos cómo ha ido la evolución terapéutica o revisemos para ver por qué esto que habíamos planteado que debiera recuperarse de esta manera no se está recuperando y volvamos a analizar. Sería un poco el tema, ¿no? Dice, tiempo de terapia. Bueno, esta es una gran pregunta, lo del tiempo de terapia, pues depende. Es decir, imaginaos que estamos hablando de una reeducación de una dislexia con un niño que no tiene más, o una niña no tiene más repercusión que la afectación específica lectora, ¿no? Pues ahí sí que puedes establecer un estándar yo siempre lo digo, una aproximación de 24 meses, pero ojo familias, de 24 meses como en el baloncesto, de tiempo jugado. ¿Eso qué implica? Que para conseguir 24 meses terapéuticos a razón de 8 sesiones al mes, tienes que entender que, claro, hay vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa, de Navidad, y entonces ese proceso de 24 meses terapéuticos se puede ir a casi 3 cursos escolares en el estándar de la reeducación de una dislexia. Mientras que si estás trabajando con un límite intelectual o una discapacidad leve, el proceso de terapia va a acompañar al niño a lo largo de todo su desarrollo inicial hasta su adolescencia, primera juventud.
Es verdad que a veces hacemos procesos de descanso terapéutico, y entonces a lo mejor los chavales están un año porque hemos conseguido un nivel, está estabilizado, tenemos una buena situación ambiental para poder dar un año de descanso, pero hay situaciones donde el trabajo terapéutico, como puede ser en estos casos, ¿no? Más de afectación e incapacidades, pues va a ser a lo largo de todo su desarrollo escolar fácilmente. En tema de hiperactividad, pues va a depender de si hay mucha carga, ¿no? Es decir, si hay problemas de conducta, de sociales, de aprendizaje. Entonces, es verdad que los hiperactivos pueden estar a lo largo de su neurodesarrollo inicial, ¿no? De las primeras etapas hasta su adolescencia, primera juventud, pues en diferentes fases de ese proceso pueden estar entrando en procesos terapéuticos y tener 2 años buenos, estables, que no hay repercusiones y están sin hacer intervención, y a los 2 años pues tienes que volver a meter mano y tienes que volver a trabajar con estos niños y sus familias. No hay, o sea, hay un estándar en algunas patologías, claro está, pero en muchos casos van a ser situaciones donde vas a tener que trabajar en diferentes momentos del desarrollo, ¿no? Con daros cuenta que esto es la vida, es decir, que lo que te ha funcionado con hiperactivo desde su tercero de primaria hasta su quinto o sexto de primaria, pues luego aparece la preadolescencia y la secundaria y tienes que volver a retomar el tema y volver a trabajar terapéuticamente. O sea que depende. Esto te va a orientar bien normalmente el profesional con el que trabajes y que haya identificado. Hay un papá que aprovecha y tira el traste y dice, oye, ¿qué hacemos ahora en verano con los TDAH para ayudarlos un poquito en casa? Pues dejarles en paz lo primero y luego jugar a juegos de mesa todo lo que podáis. Recordad que para que un niño se enrolle a los juegos de mesa tienen que jugar los adultos, si no, no mola, ¿eh? Entonces, la propuesta tiene que ser, anda, bueno, juegas un ratito con tu hermano a tal. No, es decir, me pongo, los adultos tienen que participar y los juegos de mesa sabemos que exponen mucho al trabajo de la función ejecutiva, es un contexto motivador para los chavales, además de participación familiar. Así que en verano, ¿qué tienes que hacer? Dejarle en paz y jugar con juegos de mesa si lo que quieres es trabajar un poquito el tema de la función ejecutiva, ¿no? Es decir, yo sería mi recomendación así a bola pluma. Y así no he visto, porque han ido surgiendo, ¿tú has visto alguna mientras yo iba hablando, Javi? De las No, nuevas que han entrado. yo creo que ha respondido a las preguntas principales. Yo simplemente quería A la de añadir. están funcionando bien las terapias online con adolescentes. Esta me encanta porque aquí antes, nosotros empezamos con terapia online como 3 años, ¿no? O 4 antes de pandemia. Y había ciertas reticencias y resistencias por parte del equipo clínico porque, bueno, pues porque nuestro trabajo es muy artesanal, porque depende mucho de la relación que tiene el niño con el terapeuta. Esto es como todo, ¿no? En la escuela un niño que tiene una buena relación con su maestro, ese maestro va a sacar la mejor versión en cuanto a compromiso, esfuerzo y tal, ¿no? Si la relación es mala, pues la versión no va a ser la mejor del niño, desde luego. Entonces poníamos en valor si el online iba a funcionar. Yo que estoy trabajando con adolescentes online, muchos, bueno, muchos, los que me da la vida, ¿no? Yo decía, bueno, va a ser esto complicado. Y fijaos, muchos de ellos los he conocido en pandemia sin poder tener ninguna presencial, ¿no? Y ha sido sorprendente. Ellos se manejan mucho mejor en el ecosistema que nosotros. Se es capaz de vincular bien. Y en terapias como las de lectoescritura, por ejemplo, los resultados en reeducación de lectoescritura para disléxicos, la verdad que están siendo fantásticos, ¿no? Es decir, que merece la pena, ¿no? Que no es una cosa, igual que en otras patologías, pues más relacionado con trastornos del comportamiento y tal, pues esto puede ser más complicado, pero en muchas áreas de la intervención neurocognitiva, el tratamiento online está siendo una buena solución y con un nivel de eficacia bastante bueno. Ahora, la presencialidad aporta esto que hablábamos, ¿no? De la relación interpersonal, que en el proceso terapéutico, desde luego, es una maravilla y nos ayuda un montón. Es decir, un enamoramiento del terapeuta con el chaval o con la chavala implica el obtener la mejor versión, poder hacer una gestión más cercana. Bueno, pero estamos contentos con los resultados de terapia online
hasta tal punto que muchas resistencias de los miembros del equipo que no estaban habituados a trabajar online, vamos, sin ningún pudor, es decir, que ya está como muy integrado porque se ha visto que en muchos casos ha sido bastante eficaz, que no merece la pena. Hay casos que no, que os van a decir que online, casos concretos, no trabajamos porque vemos que no va a haber eficacia, que no se puede hacer una intervención online. ¿Tú querías alguna, Javi? ¿Tenías alguna otra pregunta? Mira, hay aquí una pregunta que nos han hecho ya 2 veces y viene que a lo mejor puede estar un poco relacionado con lo online, ¿no? Que es el planteamiento de los resultados que dan los tratamientos de intervención a nivel informatizado, ¿no? Entonces, aquí yo planteo otra cosa. Más que, porque la verdad es que los tratamientos informatizados neurocognitivos que evalúen los procesos, perdón, que intervengan los procesos que nosotros trabajamos pueden estar fenomenal hechos y pueden ser fantásticos. El problema que a veces nos enfrentamos es al feedback, ¿no? Y el medir los tiempos de los objetivos que hemos alcanzado, cuánto tenemos que perseverar sobre este objetivo y cuándo podemos avanzar. Entonces, quizás ese sería el dilema que nos encontramos con los tratamientos, así que pueda ser informatizado y en el que no hay un terapeuta que marca los ritmos, que para eso está el terapeuta, es el que empatiza, es el que comprende en el nivel en el que se encuentra. Esto como cuando digo yo ¿qué examen está bien hacer a los chicos y chicas en el colegio? ¿El examen de la editorial o el examen que hago yo en función de cómo he enseñado las clases en el cole? ¿No? Pues entonces aquí sería un poco lo mismo. Ya haría una distinción que no sé si está dentro de la pregunta, ¿no? Yo creo que si hubiera sido lo hubieran hecho explícitamente, que es lo del tema de neurofeedback. Si se referían a eso, no hay evidencia científica sobre la eficacia de la aplicación de neurofeedback en trastornos del neurodesarrollo, por eso no se aplica de forma generalizada en los centros de intervención y no se recomienda por neurólogos especializados o por los psiquiatras, ¿no? En cuanto a aquellas tareas de entrenamiento que estén ya digitalizadas, ¿no? Muchas son eficaces sin duda ninguna, pero no en sí mismas. Es decir, es como todo, es decir, un martillo es eficaz, sí, pero lo que decía Javi, claro, el martillo es eficaz, la eficacia del martillo no está en la herramienta en sí, está en el uso de la herramienta, ¿no? En cómo se utiliza ese recurso. Entonces yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además es lo que dice la investigación, que tiene mucha importancia, no que la herramienta esté bien diseñada, sino en cómo se usa esa herramienta, cómo esa herramienta se incorpora en el proceso terapéutico. Es decir, que tú coges un menú de estas herramientas y le pones al niño en casa a hacerlas, pues los niveles de eficacia son bajísimos. Y sin embargo, si esa herramienta está incorporada a un proceso terapéutico que está integrada con otros procesos, pues es tan buena, tan eficaz como cualquier otra, ¿no? O sea, por eso la herramienta en sí no es lo que es eficaz, sino el uso de la herramienta. Exactamente. Como la evaluación no es eficaz en sí misma, porque sí, sino como cómo sepamos interpretar los resultados y cómo con ellos luego diseñemos los objetivos de intervención, que realmente es lo que nos interesa. Porque no hay receta concreta y establecida. Tenemos que ir adaptándola y tenemos que ser flexibles. Y aquí uniendo con lo que decía José Chu con respecto a los tiempos de intervención, tenemos que ir gestionando el momento e ir acompañando. Momentos de descanso y momentos en los que tenemos que retomar y que nunca habrá que vivirlos como un fracaso dentro del proceso, sino que existe variabilidad en el entrenamiento y en la maduración individual. Yo no sé si nos ha quedado alguna más por ahí concreta, pero yo creo que están todas, ¿no? Más o menos. Pues se habrán quedado, sin duda. Si tienen cuestiones que las deriven a CADE, y Javier las responderá, porque yo soy un desastre y no las responderé. Pero Javier, que es súper organizado, no tiene problema de función ejecutiva, ya os lo digo yo. Si puede, la responderá. Oye, Javi. Creo que José Chu se cree que me conoce muy bien. Está claro que no me conoce todo lo que debería. Oye, muchas gracias por este rato. Ha sido un gusto. Es 1 hora y media escasa, ¿no? Y explicar algo tan complejo que se dedican cursos de formación, ¿no? a los procesos de evaluación y diagnóstico, de tratamiento. Yo creo que la idea era dar una idea general, ¿no? Que se entendiera un poco qué sentido tiene, qué perseguimos, y bueno, pues quizás si hay mucho interés y tal, pues lo que hay que hacer es profundizar en formaciones más específicas.
Pero muy bien, muy a gustito, Javi, este ratito. Espero que las familias hayan estado a gusto y se lo hayan pasado bien y les haya servido este rato de algo, y los profesionales pues también. Así que nada, yo me despido de todos. Vale, lo dicho, como ha dicho Joséchu, dudas así un poco más concretas o planteamientos un poco más específicos, podéis poneros en contacto con el centro e intentaremos daros respuesta a ello. Nada, muchas gracias, y los que os vais de vacaciones, que disfrutéis del descanso y que tengáis un buen verano. Yo también me despido. Hasta luego. Chao.